Lo de siempre. Voy a presentar pantalla. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo más tema de vocabulario. Esto con el fin de, pues, enriquecer nuestro lenguaje y aprender a identificar muchas palabras que encontramos en nuestra cotidianidad. El día de hoy vamos a comenzar a hacer oraciones y antes de hacer las oraciones vamos a continuar con, gracias Alejandra, vamos a continuar con un poquito de vocabulario, eh, viendo algunas cualidades que podemos ver en inglés. ¿Listo? Bien, entonces, pues esperemos a ver si se conecta alguien más. Hasta el momento nadie. Entonces, como siempre, al inicio de la clase vamos a hacer un repaso. Entonces, bueno, Ay, ya. Ya. miremos si alguien más se unió, no, nadie más. Listo. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos unas imágenes, ¿sí? La idea es que ustedes me cuenten si se acuerdan cómo se dice cada una de estas palabras en inglés. Entonces, por ejemplo, estas dos frutas, ¿esto cómo se dice en inglés? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Cómo se dice esta fruta en inglés? Esta primer fruta. Cherry, profe. Sí, muy bien. Dame un momento. Preparo la libreta y apuntes. Bien, ¿quién me dijo? ¿Cómo es tu nombre, Alejandra? Alejandra Albornoz, ¿sí? Sí, señora. Listo. Bueno, ¿y la segunda fruta cómo se dice? Ay, se me olvidó cómo se dice piña. Ay, no. Espérame, yo miro. ¿Y el compañero tampoco se acuerda? Yo miro en mi cuaderno. Eso. A ver, ¿nadie más se ha conectado? No. Listo. Me gustan estos audífonos. No escucho bien. Bien, entonces esta segunda fruta, ¿cómo se dice? Esto es una piña, ¿cierto? En inglés se dice pineapple. ¿Listo? Cherry y pineapple. Bien, esto como para hacer un breve repaso de algunas frutas. Ahora, este número, ¿cómo se dice en inglés? Ahí este es. O el compañero, cualquiera de los dos que me comente. ¿Se acuerdan cómo se dice 100? 456. ¿Cómo se diría esta cifra? Si 100 se dice 100, ¿cómo se diría 400? Se diría. Sí, 15, 16. Six. Bueno, 66. bueno, algo así. 100, 4, 5, 60. No, sería, sí, 450, 60. no, 50 no, porque estarías diciendo 50 y 16, entonces no tendría sentido. Sería 56. Oh, alguien se unió. A 36. ver. Sí, 56.
456. 456. 456. Yes. This is okay. Bien, entonces para la compañera que se acaba de unir, recuerda por favor escribir al chat del grupo que estás de acuerdo con que esta clase se grabe. Y lo segundo es que estamos haciendo un repaso de algunas cosas que hemos visto, ¿cierto? Como por ejemplo las frutas, que esta es cherry, esta es pineapple, los números, y estábamos pensando cómo se diría este número en inglés y ya llegamos a la conclusión de que se diría 456, ¿sí? Bien. Y por último, este animal, ¿cómo se diría ave en inglés? ¿Quién se acuerda? Ya tiene punto Alejandra. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Brian. Osa, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Es un pájaro? ¿Qué es eso? Sí, un ave, un ave. Bird. Se diría bird, exacto. Bien. Ahora vamos a mirar estas preguntas. When significa cuándo, ¿listo? Y birthday es cumpleaños. Entonces acá dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Quién me dice? When is his or her birthday? Denme un momento. Bien, entonces como nosotros ya vimos los meses del año, ¿cierto? Y ya sabemos los números. ¿Cómo diríamos en qué fecha es nuestro cumpleaños? When is your birthday? Por ejemplo, yo, my birthday is on 13 on March. ¿Quién me entendió lo que dije? ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 23 de marzo. Bueno, casi, pero sí es en marzo, pero no es el 23. Y no escuché bien entonces. 13, 13, 13. 13. 13. Sí, el El 13 13 de de marzo. marzo. Exactly. So, Alejandra, when is your birthday? No, Entonces tú dices, espera, te explico cómo vas a decir. Que señora. Alejandra se unió. Ok. Entonces, para decir el cumpleaños, vamos a decir, my birthday is on el día y el mes, ¿sí? Mi cumpleaños es por ejemplo, yo el 13 de marzo. Entonces, my birthday is on 13 on March. ¿Listo? Sí, señora. Ahora tu turno, Alejandra. When is your birthday? Winnie, your 13 Birthday. birthday. Cumpleaños. Ajá. Winnie the Virgin. Ay, se me olvidó cómo pronunciar. My birthday My birthday is, is yes, y January ok. 50. El 15 de enero. Sí, señora. Ok, very well. Now, another person, otro voluntario, quien me quiera contar cuándo es su cumpleaños. ¿Mm? Who wants? ¿Quién quiere participar? Vamos a ver. ¿Quiénes están? Ok, Andrés Trilleras. ¿This is your name o estás conectado desde otra cuenta? La mía, profe. Ok, tell us, dinos, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Ay, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. 1 de agosto, profe. Oh my God, this is what we are studying. Esto es lo que hemos estado estudiando estos días. Los meses del año, los números. ¿Cómo se dice agosto en inglés? ¿Quién le ayuda a Andrés? Aux. August. August. Ah, Listen. August. ¿Y what day, Andrés? ¿Qué día? One. One. Okay. The first day of August is Sí. your birthday. So, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Andrés, do you hear me? ¿Me escuchas? Oh my God, someone. Okay, another volunteer. Sebastián, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, in which month is the birthday of your mom? ¿Entiendes la pregunta? No, señora. In which es en qué. Month, ¿qué es? Mom. Month. Mom. Mes. Ah, ¿En qué mes? ¿Y qué significa birthday? profe, es que yo llegué tarde y no No, a ver, sé. cuando, por ejemplo, cuando dicen happy birthday, ¿qué significa? Ah, feliz cumpleaños o... Birthday es cumpleaños o día de nacimiento, ¿sí? Sí. ¿Y esto qué significa? Yo... Mom, eso lo vimos la semana pasada. Mamá. Mamá, exactly. Mom, Así. Así que yes. yo. Tienes que repasar, entonces, si no has repasado, ¿listo? Señora, Hemos visto los meses del año, los números. los días de la semana, los miembros de la familia, las frutas, los colores, algunos animales, entonces tienes que repasar, ¿listo? Sí, señora. ¿En which month is the birthday of your mom? La pregunta es, ¿en qué mes es el cumpleaños de tu mamá? ¿Quién December. quiere responder? December. Is on December. It's on December. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más me comenta? In which month is the birthday of your mom? No, Whatever. Quien sea el que quiera responder. no sé O me cuándo debo cumplí. volver a preguntarle a cada uno. Que Andrés quiere, profe. Ok, Andrés Telas. Oh my God, Andrés. Okay, the birthday of my mom is on Jan. Okay, Profe, November. in November. Okay, perfect. Ahora, la última, the last one. Which is your phone number? ¿Quién entiende esta pregunta? Profe, yo creo que yo. ¿Número de celular o de Yes, teléfono? ¿Sí? yes. How Ay. would you say that? ¿Cómo dirías eso? Tu número de teléfono o de celular. Esto esperé lo escribo para acordarme, profe, porque no. Y a ver Ok. si lo oigo. Pero número por número o... ¿Cómo, profe? En inglés hay una particularidad y es que al momento de decir el número de celular o de teléfono no se dice como acá que es, por ejemplo, 313-840-9931. No es así, sino que se va a decir por pares, ¿listo? Es decir, si el número es 313-840-9931, diría 31, 38, 40, 99, 31. ¿Listo? Lo voy a decir de a dos. Ah, bueno.
Y hay otra particularidad que deben saber y es que el 0, si su número tiene un 0, no se va a decir zero, sino que se va a decir O, como la O, como se pronuncia la O. Ah, ¿Listo? Esa es otra particularidad, entonces inténtalo. profe, pero es que yo tengo acá un 0 y al lado un 8. Entonces, ¿cómo se O8. dice? Se dice O8. Bueno, entonces, 31, Yes, O8, yes, 56, 56, yes, 44, yes. 05. Yes, it's okay. Easy, ¿no? ¿Alguien más lo quiere intentar? ¿Cómo es tu nombre, compañero? John Sebastián Zavala Patiño. Ok, Sebastián Zavala. Yes. Easy, fácil. Ahora, otra persona que lo quiera intentar. Nobody else, o le pregunto yo a alguien. Solamente deben decir el número de celular en pares y si tiene un 0, cambiarlo por la O. No decir 0, sino O. Bien. Nobody else. Profe, Well, profe, así. a ver. 32, 37, Yes. 32, 68. Ok. Well. Bien, eso es. Entonces, hoy, como siempre, al inicio de la clase, hacemos un pequeño repaso de lo que es de lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, ya este es el Listo. repaso de hoy. Vamos a continuar con el tema de hoy. Acá tenemos un cuadro en donde mostramos algunas cualidades que se pueden decir en inglés, ¿listo? Entonces, por ejemplo, sincere, honest, estos dos se entienden, ¿cierto? Sincero, honesto, entendible, leal, creíble. Esta es un sinónimo de leal, inteligente, mente abierta, amable, feliz, limpio, interesante. Bueno, muchas cualidades que podemos encontrar en una persona, ¿listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo siempre les envío después de la clase las diapositivas. Entonces, si quieren en este momento, o le toman foto, o le toman pantallazo, o luego cuando tengan las diapositivas lo pasan al cuaderno, como ustedes les parezca mejor. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta para hacer sus oraciones. ¿Listo? Porque vamos a empezar con el verbo to be. Bien, entonces, pues bueno, acá les voy a dar un momento para que las lean, para que digamos que se relacionen un poquito. A ver, lo que pasa es que hay un compañero que no puede ingresar, entonces estoy viendo cómo lo ayudo. A ver, déjenme, me salgo un momentico. Bien. Entonces, sí, estas son algunas de las cualidades que vamos a ver. ¿Listo? También se pueden distinguir como adjetivos. Bueno, entonces, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be se usa el verbo to be se usa para expresar en el español la palabra, bueno, el verbo ser o estar, ¿sí? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, o yo estoy, tú estás, él está, ella está, ¿listo?
Esto, be, lo que significa es ser o estar. ¿Listo? Cuando nosotros veamos esto, por ejemplo, en un ejercicio, y entre paréntesis dice, ponga el verbo correcto, y entre paréntesis está el verbo to be, dice be entre paréntesis, lo que significa es que debemos utilizar estas formas de conjugar el verbo dependiendo del pronombre. ¿Listo? ¿El pronombre qué es? El pronombre es yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? En inglés, yo es I, ¿listo? Una I. Tú es you, así. Él es he, se pronuncia he. Ella es she, se pronuncia así, she. It es esto o eso, ¿listo? Para referirse a un objeto o a un animal. We es nosotros. You es ustedes. You y you, este you y este you. ¿En cómo lo vamos a poder reconocer si es tú o ustedes? Porque el contexto de la oración me va a decir si es en plural o si es en singular. Entonces, si es en singular, Profe, perdón, dime. que, que un compañero quiere entrar, pero no lo dejan, no permite entrar. A ver. Mira, no hay, no hay solicitud. Él me acaba de escribir que sí le decía eso. Sí, pero no hay solicitud. Es que no entiendo por qué pasa eso. A ver, dice que... No, no está. A ver. Vamos a ver. Creo que es Juan David. Ya lo hemos estado intentando, pero no entiendo por qué no le funciona. No sé si es tu correo, pero debes revisar porque a los demás compañeros sí les funciona. Listo. Bueno, pues esperemos a ver si puede ingresar ahora. Mientras tanto, continuemos. Entonces, les estaba comentando que, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia entre you de tú y you de ustedes? Porque la oración sí me va a decir si es en plural o si es en singular. ¿Listo? Si es en singular, pues va a estar hablando de tú, y si es en plural, va a estar hablando de ustedes. ¿Listo? Y por último tenemos el pronombre they, que significa ellos o ellas, ¿listo? Lo mismo acá, we puede significar nosotros o nosotras, ¿listo? Y pues en tercera persona vamos a tener a he, she y it. Y estos se van a caracterizar porque al momento de conjugar se va a utilizar el verbo to be como is, ¿listo? Entonces... ¿cómo se conjuga el verbo to be? Entonces, para el pronombre yo, en inglés I, se va a utilizar, déjenme cambiar el puntero, la conjugación am, ¿listo? I am. Y en español significa yo soy o yo estoy, ¿listo? You se va a utilizar con are. Lo mismo el you de ustedes, también are. Que significa tú eres o tú estás. Y estos tres son en tercera persona y se va a utilizar no are, sino se va a utilizar is. ¿Listo? He is, she is, it is. Que en español esto significaría él está o él es. Ella está o ella es. Esto es o esto está. ¿Listo? O eso es o eso está. Y el resto, we, you, they, se va a utilizar el are, ¿listo? Que significaría nosotros somos o estamos. Ustedes están o ustedes son. Ellos están o ellos son. ¿Listo? Bien, hasta ahí. ¿Dudas? Déjenme ver si el compañero pudo ingresar. No, profe. No.
Bien, entonces, hasta ahí. Pero sí, miren, acá dice Juan David Ávila. Ah, profe, que no hay ninguna pregunta. Ya, Ah, profe, ya puedo ingresar. ok, listo. Bien, entonces no sé qué pasará, porque se te tardará tanto en poder ingresar, Juan David. Debemos revisar esto. A mí también me pasó eso, profe. A mí me pasó eso toda la clase pasada, profe, pero yo tengo varias capturas donde no me dejaba y no me dejó. Es que no es que yo no quiera, lo que pasa es que no me aparece la opción, no es que yo no te quiera, no los quiera dejar entrar. Ah, no, sí, profe, pero pues no sé, no pude entrar. Bueno, igual de todas formas a los que no pudieron entrar a las clases, Ay, Merly. las clases están grabadas. Yo les he enviado eso a los grupos, entonces si no tienen el video, por favor me escriben y yo les paso el video, ¿listo? Para que se adelanten. Igual, si no quieren ver el video, están también las diapositivas. Ahí con las diapositivas también pueden estudiar. Y cualquier duda que tengan, ustedes me preguntan y yo con mucho gusto se las respondo, ¿listo? Si me demoro es porque estoy ocupada en otras cosas, pero no significa que no les vaya a responder. Bueno, entonces en eso vamos. Verbo to be. Bien, entonces volvamos a mirar rápidamente cómo funciona. Tenemos el pronombre, ¿cierto? Que significa yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos. Y en inglés la conjugación del verbo to be, que significa ser o estar, que para el pronombre yo, o sea, para decir yo soy, vamos a utilizar am. ¿Listo? De resto se va a utilizar are. Y en los que van en tercera persona, ¿sí? O sea, si estoy hablando del otro, en ese caso he, she o it, esto significa él, ella o esto, voy a utilizar la conjugación is y va a significar él es, ella es o esto es. Y el resto se va a utilizar con are. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la peculiaridad? Que con yo, o sea, I, se va a utilizar am. El resto se utiliza are y en tercera persona, ella, él, esto, se va a utilizar el is. ¿Listo? Por favor, tomen apuntes o le toman la captura de pantalla. Bueno, ahí ustedes miran. Se los dejo un momentito. ¿Qué tiempo tenemos? Ok, tenemos media hora. Bien. Listo. Entonces acá tenemos ejemplos de oraciones. Entonces miren acá, por ejemplo, esta peculiaridad. Acá dice, I am a student, pero no dice am, no dice is y no dice are. ¿Por qué? Porque el inglés tiene esa peculiaridad de que se pueden hacer contracciones en muchas formas, ¿listo? Se pueden hacer contracciones cuando estoy hablando en negativo, se pueden hacer contracciones en el verbo to be y en otras muchas formas gramaticales, ¿listo? Por ahora estamos en el verbo to be y vamos a ver que se puede contraer. Por ejemplo, acá es I am, ¿listo? Pero se cambia la A por una coma, ¿listo? Y no se va a decir I am, sino que se va a decir I'm. Por ejemplo, he, ya sabemos que he se conjuga como he is, ¿cierto? Pero si yo lo contraigo va a quedar como his, ¿listo? Y ahora they, ya sabemos que es they are, pero si le ponemos la contracción va a ser their, ¿listo? Eso para que también lo tengan en cuenta, que también se usan las contracciones. Pero nosotros, para hacer las oraciones, por el momento vamos a hacerlas de la forma larga, ¿listo? No vamos a hacer contracciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a confundir. Primero manejemos bien la gramática estructural y ya después aprendemos a jugar y a poner las contracciones y a aprender a pronunciarlas, ¿listo? Pero eso para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, I am a student. Dice, yo soy un estudiante. Acá dice, he's Chinese. Él es chino. They are from USA. Ellos son de Estados Unidos.
¿Listo? Este ejemplo es para el verbo to be usándolo de la forma ser, ¿sí? De la forma ser. Acuérdense que tiene dos usos, que puede ser o estar. ¿Listo? Así lo podríamos usar para el ser. ¿Listo? Y para el estar, entonces, por ejemplo, para indicar que estamos en un lugar en específico. Entonces, acá dice, I am at the store. Estoy en la tienda. She is in the school. Ella está en la escuela. They are at the bank. Ellos están en el banco. ¿Listo? Entonces, ahí están los dos usos de este verbo to be, que puede ser o estar. ¿Listo? ¿Y cómo voy a definir la diferencia? ¿Cómo sé si me está diciendo la oración que es o que está? Pues por el contexto. Por ejemplo, acá dice, she's in the school. Entonces acá ella no está diciendo que ella es la escuela, evidentemente no, está diciendo es que está en la escuela. Pero si ella quisiera describir algo de ella misma, o por ejemplo quisiéramos describir algo de ella misma, sería, por ejemplo, no sé, que es bonita. Entonces sería, she is beautiful. ¿Listo? Estamos hablando de algo del ser de ella, ¿listo? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Pues obviamente del contexto de la oración. Eso no es difícil de identificar, ya lo van a adquirir con la práctica, ¿listo? Bien, continuemos. Bueno, entonces, acá tenemos algunos ejemplos de los usos de el verbo to be, pero en negativo. Entonces, acá está la contracción I am y se le agrega la palabra not. ¿Listo? Pero también puede surgir que diga I am sin la contracción y el que se contraiga sea el not. Se cambia esta O por una comita. I am, se diría. Entonces acá está la forma negativa. I am not a student. No soy un estudiante. He is not Chinese. Él no es chino. They are not from USA. Ellos no son de Estados Unidos. I am not at the store. No estoy en la tienda. She isn't in the school. Ella no está en la escuela. They aren't at the park. At the bank, sorry, at the bank. Ellos no están en el banco. ¿Listo? Entonces esta es la forma negativa. ¿Cómo se vuelve negativo? Por ejemplo, miren acá está la contracción que les comentaba. Se pone, por ejemplo, el is, se pone el not, pero se cambia la O por una comita. O el are y se pone la negación y se cambia la O por una comita. Y esa es la contracción del negativo. O también puede ser que se contraiga el verbo to be y se le agregue el not de forma completa. ¿Listo? Esas son formas. La forma formal sería escribir I am not o she is not. ¿Listo? Pero normalmente se utilizan contracciones. Ya saben que lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la forma formal. ¿Por qué? Porque ya teniendo la estructura formal, ya después solamente es jugar. Si se fijan acá, miren, por ejemplo acá, por ejemplo acá. ¿Listo? Bien, entonces así es como se niega una oración en verbo to be. ¿Listo? Bien, entonces vamos a encontrar tres formas en las que, valga la redundancia, vamos a encontrar el verbo to be. Entonces va a ser el afirmativo, que es cuando estoy diciendo una oración en presente que es cierta y que está, puede ser que está ocurriendo o que así es, ¿listo? Entonces se va a utilizar esta estructura. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. ¿Listo? El negativo, que acá, miren, acá está la estructura como debe, o sea, como la más formal, ¿listo? I am not, you are not, he is not, she's not, it is not, we are not, you are not, they are not. ¿Listo? Y por último, tenemos la forma de la pregunta. Entonces, acá deben tener, o sea, deben prestar atención. ¿Por qué? Porque si se fijan, la conjugación pasa a ir de primeras y de segundas pasa a ir el pronombre. Acá está primero el pronombre y luego la conjugación, I am. Pero si yo voy a hacer una pregunta, primero pongo la conjugación y luego va el pronombre, ¿listo? Entonces, am I, estoy yo, are you, estás tú o eres tú, is he, is she, is it, are we, are you,
are they, ¿listo? Son preguntas y cuando se hacen esas preguntas con el verbo to be, la conjugación va a ir primero, ¿listo? Are we, are you, are they, ¿listo? Entonces no es correcto, por ejemplo, si queremos preguntar si, digamos, ellos están en la piscina, vamos a hacer la pregunta. Entonces no vamos a escribir they are at the swimming pool, sino que vamos a decir are they at the swimming pool, ¿listo? Primero va la conjugación. Ya vamos a hacer oraciones para que nos quede más claro esto. Bien. Entonces, acá tenemos otros ejemplos de el negativo, ¿listo? Acá está la forma sin contraer y acá está la forma contraída. ¿Listo? Si se contrae no el verbo to be, sino solamente la negación. ¿Listo? Así se contraería solamente si ponemos la negación. Y ya sabemos que si contraemos el verbo to be, no contraemos la negación. ¿Listo? Pilas con eso. Entonces, por ejemplo, acá contraemos el verbo to be, pero no la negación. Y si no queremos contraer el verbo to be, contraemos la negación o simplemente lo ponemos así. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Les ha quedado claro esto de la negación y de la pregunta? Sí, señora. Bueno. Listo, entonces miremos las preguntas. I am I, you are you, is he. Si se fijan, se cambia. Mira, se cambia. Entonces, acá está así, acá se pone primero la conjugación y luego el pronombre. Y así sucesivamente, ¿listo? Bien, entonces acá es donde vamos a escribir los ejemplos, ¿listo? Entonces, en el afirmativo, por ejemplo, entonces voy a decir, yo soy hermosa. Entonces, para el uso del verbo to be, déjenme le agrando un poquito el tamaño a esto. Ay, no me deja. Bueno, no importa. Listo. Entonces, en el caso del verbo to be, en el uso de el verbo en el sentido del ser, por ejemplo, entonces si yo quiero decir yo soy hermosa, lo diría así, I am beautiful. O tú eres feo, entonces yo diría you are ugly. ¿Listo? Estas también son cualidades. Beautiful, ugly. Beautiful significa hermoso o hermosa y ugly significa feo o fea. ¿Listo? Él es alto. He is tall. ¿Listo? Tall. She's okay. Ella está bien. ¿Listo? Ella está bien. Por ejemplo, It is away. Esto está lejos. We are perfect. Somos perfectos. Esto es el afirmativo. ¿Listo? Así se utilizaría el afirmativo. They are mad. Ellos están enojados. O el último, ustedes son feos. You are ugly. Me quedó igual. You are ugly Cambiémosle el adjetivo. Ustedes son terrible persons. Listo. Entonces, así es el afirmativo. Obviamente, si yo quiero agregarle más, digamos, complementos a la oración, por ejemplo, digamos, no quiero decir esto. Yo soy hermosa, pero mi mamá es más hermosa. But my mom is more beautiful than me. Beautiful than me. Por ejemplo, acá yo dije que mi mamá, digo, yo soy hermosa, pero mi mamá es mucho más hermosa que yo. ¿Listo? Entonces, ¿eso de qué depende? De los complementos, como yo lo quiera arreglar. ¿Listo? Pero así está bien. ¿Listo? Esto nos sirve para, digamos, como para un punto de partida. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los ejemplos de negaciones. Entonces, por ejemplo, negative form. Yo quiero decir que yo no soy fea. Entonces, I am not ugly.
¿Listo? ¿Quién me da más ejemplos? A ver, arriésguense. En negativo. Por ejemplo, Sebastián. Sebastián, estoy hablando en tercera persona, ¿cierto? Estoy hablando de otra persona. Déjenme las agrando un poquito esto. Entonces, estoy hablando de Sebastián. Estoy hablando en tercera persona. Sebastián es él o ella o esto. Ella, no, él. Ok, él, ¿cierto? Es un él, ¿cierto? Como estoy hablando en tercera persona, ¿cuál es la forma correcta para conjugar el verbo? Are, am o is. Are, am. Mira, Are. Ok. a ver. Es en Am, tercera persona, ¿cierto? ¿Cuál sería sí. la forma correcta? Are, am o is. Are. ¿Seguro? Ah, no, espere. ¿Puede decir la pregunta otra vez? Estoy hablando de Sebastián, ¿cierto? Sebastián es tercera persona, es un él, ¿cierto? Como es Ah, él, sí. ¿cuál sería la forma en la que conjugaría el verbo? ¿Cuál utilizaría? Am, are o is. 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 ¿Por qué? Porque Es está él. hablando. Es él, ¿cierto? Exacto, estoy Ujú. hablando de Sebastián, estoy hablando en tercera persona. Entonces la forma correcta de conjugarlo sería Sebastianis, ¿cierto? Y como estoy viendo la forma negativa, entonces lo voy a agregar el negativo, que ya sabemos que puedo poner la contracción acá, ¿cierto? O puedo poner la contracción acá y acá le cambio esto, ¿listo? Pero que vamos primero a aprender a utilizar la forma, digamos, la forma larga. Sebastián is not, entonces, Sebastián, ¿qué no eres? Dime. Feo. Entonces, Sebastián no es feo. Sebastián is not ugly. ¿Listo? Y ahí dice que Sebastián no es feo. ¿Listo? Bien, otra persona. Entonces, por ejemplo, María. María. Entonces, María es una ella, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta de conjugar a María? No, ¿puedo poner otra la diapositiva, por favor? Am, are o is. ¿Cuál? Is. Is, de nuevo. Claro, is. María is not, porque estamos haciendo de la forma negativa. María no es qué. Cuéntanos. O no estás en alguna parte. Por ejemplo, Acá estoy, profe, sí. no sé, por ejemplo, María no está en el parque. ¿Listo? Bien. Ahora otro voluntario, a ver, Juan David, ¿cierto? Juan is not. Juan, ¿qué no eres? Hombre. Sí, peleón. Okay, you don't like to have problems. Okay, it's not problematic. Juan is not problematic. ¿Listo? Entonces así estaríamos negándolo. Así es la forma afirmativa, ¿cierto? You are ugly, he's tall, she's okay, it is away, ¿sí? Son oraciones simples, ¿listo? Esto se llama present simple, presente simple. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Lo único que debemos tener en cuenta es en qué momento se utiliza el is, el are o el am. ¿Listo? El am siempre se va a utilizar con el yo, con I. Y el resto se va a utilizar con are. Y los de tercera persona, que son he, she, it, se van a utilizar con is. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un último ejemplo. It. Vamos a utilizar el ejemplo it. Esto. It is not. Esto no está. En la mesa. Yes, es que no me acuerdo cómo se dice sobre. No es over. O sí, creo que es over. Over the table. ¿Listo? It is not over the table. Esto no está sobre la mesa. ¿Listo? Bien. Esa es la forma negativa. Y si se fijan, estoy utilizando la conjugación is. ¿Listo? Ahora miremos con are, un ejemplo con are. Entonces, sigamos con la forma negativa. Negative form.
Entonces utilizamos el pronombre we. ¿Qué significa este pronombre? Punto al que me diga. Sin mirar rápido, rápido. We, ¿qué significa? ¿Nosotros? Exactly. ¿Quién me dijo? Yo, profe. Juan. No, mentira. ¿Cómo es tu nombre, la persona que me dijo? María. Ok, María. Entonces, we. ¿Cuál es la forma correcta para conjugar we? Are. Exactly. Sería totalmente incorrecto si nosotros escribimos we's. ¿Listo? Es como si dijéramos en el español nosotros es. Nosotros somos, ¿no? We are. We are not. Nosotros no somos chinos. O no somos alemanes. ¿Listo? Bien. O they. They también se va a utilizar con are. They are. Entonces, si quisiéramos decir ellos son, no sé, pensemos en una cualidad, limpios. Entonces, they are clean. ¿Listo? Pero como estamos diciendo que estamos utilizando la forma negativa, entonces le agregamos el negativo. No son limpios. ¿Listo? Bien. Hasta ahí. ¿Les quedó un poco más claro? Sí, señora. Sí, señora. Bien, ahora miremos las preguntas. Questions. Entonces, ¿cuál fue la característica de que dijimos que iban a tener las preguntas? ¿Que iba a ir primero al momento de hacer la pregunta? ¿No se acuerdan? Que primero iba a ir la forma de conjugar. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una pregunta, le queremos preguntar a alguien, ¿estás bien? Entonces vamos a poner primero la conjugación, luego el pronombre y luego el complemento. Ok, esto se me corrió. Y luego el complemento. Acá dice, ¿estás bien? ¿Are you okay? Ok, significa estar bien. ¿Listo? ¿Are you okay? Primero lo que puse fue la forma en la que se conjuga, lo segundo fue poner el pronombre y ya el complemento. ¿Listo? O quiero preguntar si ella está en el hospital. Entonces, is, primero va a ir la conjugación del verbo to be, el pronombre y luego el complemento. Is she at the hospital? ¿Está ella en el hospital? ¿Listo? ¿Sí le están cogiendo el tiro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces nos quedan 9 minutos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces está Brian, María, Sandra, Andrés, Alejandro, Sebastián y Juan David. Entonces, Brian y María van a hacer una oración en afirmativo con el verbo to be. ¿Listo? En el cuaderno. Y luego lo escriben acá en el chat. ¿Listo? Escriben la oración que se inventaron. En afirmativo. Sandra y Andrés van a hacerlo en negativo. Alejandra y Sebastián van a hacer la pregunta y Juan David escoge cualquiera de las tres, afirmativo, negativo o interrogativo, ¿listo? Profe, disculpe, no le escuché bien. ¿Hago la oración en qué? Haciendo la pregunta, hace una oración haciendo una pregunta, utilizando bueno. el verbo to be. Y lo escriben acá por el chat del grupo. Primero lo escriben en el cuaderno para que piensen cómo lo van a hacer y luego lo pasan aquí al chat del grupo. Bueno, sí, señora. ¿Listo? Apenas la tengan, la escriben y las vamos leyendo. Y ahí les vamos corrigiendo para saber cómo vamos. Y yo mientras voy pasando lista. Entonces, Brian, María, Sandra, Andrés, Alejandra,
Sebastián y Juan David. Profe, yo soy Sergio, pero es que yo acabo de llegar, es que estaba ocupado. Oh my God, Sergio. ¿Cómo es tu nombre, Sergio? Sergio Velosa. Ok, Sergio. Bueno, Sergio, te comento lo que hicimos hoy. Lo que hicimos fue primero hacer un repaso de lo que hemos visto, haciendo algunas preguntas, y eso lo vamos a continuar haciendo cada clase. Vimos esta tabla de algunas cualidades: responsible, cheerful, gentle, listo, gentil, se me olvidó que esto que significa polite es cuando, por ejemplo, una persona es muy formal, eso tiene un nombre, que le gusta hablar, siempre pedir permiso, decir gracias. ¿Cómo se dice eso? Cuando una persona es muy ¿Toca escribirlo en inglés? claro en inglés. Qué gracia en español. Bien, y luego vimos el verbo to be y vimos cómo se emplea en el negativo, en afirmativo y haciendo una pregunta. ¿Listo? Entonces así sería en negativo y así en pregunta. ¿Listo? Y acá hay unos ejemplos de en afirmativo y vimos unos ejemplos del negativo y del interrogativo. ¿Listo? Entonces debes revisar las diapositivas y debes ver el video en un caso de que no te haya quedado claro algo, ¿listo? Igual si tienes alguna duda me la haces saber por vía WhatsApp, ¿listo? Listo ya. Ah, bueno, sí, señora. Y por ahora lo que estamos haciendo ya en estos minuticos que nos quedan es hacer una oración. Entonces, si no estoy mal, a ti te tocó hacer una oración en negativo. Entonces, ven, te explico rápido. ¿Y qué consiste? Tenemos las formas en las que se conjuga, ¿cierto? We se va a conjugar con are, en tercera persona se va a conjugar con is. Mira, acá está la tablita. A ver, acá, mira. We se va a conjugar con are, tercera persona se va a conjugar con is, y yo se va a conjugar con am, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es agregar la conjugación, ya sea am, are o is, y agregarle la negación, que es el not, como acá, mira. I am not, you are not, he is not. ¿Y esto qué va a significar? Yo no soy o yo no estoy. Tú no eres o tú no estás. Él no es o él no está. Y ya el complemento se lo agregan ustedes. Pueden utilizar la tabla, pueden utilizar algo de su vocabulario, de lo que han aprendido. Entonces ya, eso es. Vamos a ver quiénes han escrito. Bueno, entonces, Alejandra dice, they are smart. Entonces, pilas, Alejandra. ¿Cuál fue la primera condición que dijimos para hacer una oración? Que primero íbamos a poner la forma en la que se conjuga el verbo y luego va el pronombre. Entonces, no Sí, sería they are smart, sino ¿cómo sería? sería Are, yes. are Sí. they They. smart. Yes, así, exacto. Sería, ¿are they smart? ¿Son ellos Sí. inteligentes? Entonces, Sí. pilas, no voy a escribir así, they are smart. ¿Por qué? Porque no No. está gramáticamente correcto. Entonces, primero va la forma en la que se conjuga y luego va el pronombre. ¿Listo? Bien. Listo, sí, señora. Bien, listo. Ahora miremos. Brian Osa dice, she doesn't love me. Ok, estás utilizando el does. Estamos utilizando el verbo to be, Brian. Está bien, ¿sí? Ella dice que ella no te ama, pero estamos utilizando es el verbo to be, y el verbo to be es cero estar, ¿cierto? Entonces, esta oración no sería apropiada, ¿listo? Entonces, lo más correcto sería decir que ella no es algo o que ella no está en alguna parte, ¿listo? Entonces, pilas, no estás utilizando el verbo to be, estás utilizando el do y pues eso no, todavía no lo vamos a utilizar, ¿listo? Bien, María dice, I am María. Bien, exacto, yo soy María. Muy bien. Juan David Ávila dice, he is always late. Él está siempre tarde. Bien.
¿Dónde iba? Ok, María. She se escribe con S, ¿listo? She is girl. Sí, Ella sí, es niña. profe, es Te que equivocaste. lo escribí 2 veces mal, sí, hasta ahorita me di cuenta y lo volví a enviar. Ah, sí, ok, ya lo vi, listo, Sí, bien, sí, sí. listo. Y Sebastián, ¿cuál es el error en la pregunta? El R, Exacto, ¿cómo se diría entonces? pero es que otra vez. Listo. Andrés Trilleras, you never came around here again. Ok, Andrés. Acá dice que nunca vas a venir aquí nunca. Digo, nunca vas a volver acá. ¿Listo? Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Pero ¿dónde está el verbo to be? O sea, no entiendo por qué utilizaste esta pregunta cuando estamos hablando de verbo to be. Entonces, pilas, Andrés. Estamos utilizando es verbo to be. Acá no estás utilizando verbo to be por ninguna parte. Bien, verbo to be, ¿qué es? Otra vez les muestro. Es utilizar la conjugación de este verbo, be, que va a cambiar dependiendo del pronombre. Si es yo, es am. Si es tú, es are. Si es él, ella o esto, es is. Si es we, you and they, se va a utilizar el are. ¿Listo? Eso es. Así como tus compañeros hicieron los ejemplos, así. ¿Listo? Are you beautiful? Exacto, Sebastián. Cambia totalmente la gramática y queda mucho mejor. Bien, se acabó la clase, chicos. Entonces, recuerden, los que no han los que no han enviado el taller tienen hasta el 18 de agosto para enviarlo. ¿Listo? Voy a dejar Listo. de grabar. Que tengan buen día. Gracias por haber Chao, asistido. profe.